Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube, Sergi Swing Coach, entrenamiento aguas abiertas, y en este vídeo voy a proceder a presentarte el entrenamiento gratuito semanal correspondiente a la semana 2. No sé si pudiste realizar el entrenamiento de la semana 1. Un entrenamiento que estaba enfocado a desarrollar el aeróbico ligero. En esta nueva propuesta de entrenamiento que te presento hoy, las tareas estarán enfocadas a desarrollar el aeróbico medio, el main set, el bloque principal. Aeróbico medio, como puedes comprender, es una zona superior en intensidad a la zona de aeróbico ligero. Con estos vídeos iremos haciendo cada vez más grande la lista de reproducción de entrenamientos que tendrás siempre en el canal y los podrás consultar y repetir siempre que te venga bien. Por otro lado, aparte de la lista de reproducción de entrenamientos, el canal irá introduciendo poco a poco otro tipo de listas de reproducción. Por ejemplo, ejercicios técnicos, ejercicios de habilidades específicas de las aguas abiertas, noticias del mundo de las aguas abiertas, resultados, análisis de competiciones, entrevistas con entrenadores, con nadadores. Uno de los objetivos que busco en el canal es poder interactuar contigo, y para ello debes suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y sin más dilación, pues voy a proceder a presentarte el entrenamiento aeróbico medio de la semana 2. Un entrenamiento cuyo objetivo es el desarrollo del aeróbico medio. Entonces, la idea es que tú, en esta segunda semana, del día 9 al día 15 de enero, tengas esta propuesta para poder realizar a lo largo de la semana el día que te venga bien. Vamos a ver, como os expliqué en el primer vídeo de la semana 1, tenemos los 3 niveles, escoge tu nivel. Las tareas son muy similares, el calentamiento consiste en tareas muy similares, simplemente que van cambiando los volúmenes. En el main set lo mismo, y en el cooldown pues también. En el nivel principiante es mucho más corto, en el intermedio es un poco más de volumen, muy similar al del nivel experto. Ya podéis ver los volúmenes totales de la sesión: 3.600 metros en el nivel principiante, 4.800 metros en el nivel intermedio y 6.200 en el nivel experto. Hoy voy a explicar el entrenamiento desde el punto de vista de un nadador experto o que tiene bastante capacidad para entrenar 1 hora y media e incluso 2 horas. Vamos a partir de la primera parte, que es el warm-up. Hay 3 tareas, 2 de 300 nadando, la primera nado libre, la segunda 50 espalda, 50 braza. Es muy importante también que en vuestros entrenamientos no os limitéis solo a nadar en estilo crawl, estilo libre, también introduzcáis estilos de espalda, braza e incluso mariposa. La segunda tarea consiste en una serie de 400 brazos, donde cambiarás la respiración. Cada 50 metros harás respiración 3 y 50 metros respiración 4. El brazos, recordar que suele ser un pull boy y unas palas, y si es al inicio del calentamiento puede ser unas palas pequeñas o unas palas medianas si estás acostumbrado a ellas. Y la tercera tarea, 8 de 50 de crawl, reducir número de brazadas de la primera a la cuarta. Eso significa que tú en la primera serie de 50 metros tienes que hacer tu estilo normal y contar las brazadas, y si te salen 40, en la siguiente serie habrá que hacer 39, en la siguiente 38 y en la siguiente 37. A la quinta serie vuelves a hacer la misma número que la primera, o otro número, y ese número tienes que mejorarlo en las 4 siguientes. Como podéis comprobar, en el calentamiento de los otros niveles, en el intermedio es muy similar, y en el nivel principiante sí que lo reduzco bastante, pero las tareas son las mismas. Main set, en el nivel experto, main set es el mismo para todos los niveles, simplemente lo que cambia es si lo haces 3 veces, 4 veces o 6 veces el nivel experto. 6 veces el nivel experto significa que tienes que hacer 1.300 crawl, una de 300 crawl, perdón, aeróbico medio, una de 200 crawl aeróbico medio, una de 100 crawl aeróbico medio. Como os decía antes,
el objetivo de la sesión de hoy es desarrollar el aeróbico medio. ¿Y qué es el aeróbico medio? Pues es una zona de intensidad más elevada que la de aeróbico ligero, donde ya quizá no vamos tan cómodos. Ya no es ese ritmo medio de ir haciendo, que puedo estar 45 minutos o una hora nadando. No. Esto ya es un nivel mucho más intenso, en el cual quizás hay muchos nadadores que lo pueden aguantar unos 30 minutos, 30, 35, 40, una hora los más expertos. Estamos ya muy cerca del umbral anaeróbico. Estamos hablando de unas pulsaciones en chicos jóvenes que pueden estar rodando por encima de los 150 pulsaciones por minuto, 150, 160 e incluso 170. Gente más adulta, pues quizás sí que os tenéis que mover entre los 140 y 150, si vuestro aeróbico ligero lo tenéis ubicado pues más abajo, ¿no? En 120, 130. Es muy importante tener control del pulso mediante pulsómetros o simplemente con el palpeo, o en otros vídeos explicaremos las zonas de entrenamiento y cómo controlar esa intensidad durante el entrenamiento. Por lo tanto, el 300 descansas 30, el 200 descansas 20, el 100 descansas 15. Puedes ir a ritmo de 1.15, quizás en el 200 vas a ritmo de 1.14 y en el ritmo de 100 quizás vas a ritmo de 1.13. Intenta mejorar un poco el promedio del ritmo a medida que reduces la distancia. Tarea de cooldown, 200 metros muy suave. Piensa que aquí habrás agotado mucho, habrás aumentado la temperatura corporal, hidrátate, haz 200 metros muy suave, baja la temperatura, relaja la musculatura y haremos un set de pies y nado de 16-50 con aletas para movilizar la sangre. Y importante que hagas también un pequeño cambio de ritmo. Todo y ser la zona de cooldown, es importante también que no hagas todo muy suave. Serán 3 series en aeróbico ligero. Esto ya no es suave, esto es un ritmo facilito, pero sin ser suave. Y una serie te pongo a ritmo intenso. ¿Vale? No es que tengas que ir al 100%, pero es para movilizar la sangre y que vaya de las piernas a los brazos y que haya este pequeño estímulo de fuerza al finalizar la sesión, que te puede venir también muy bien para recuperar. Y otra vez se hacen 200 suaves ya para culminar la sesión. Como veis, las tareas de los diversos niveles es muy similar. Sí que he jugado con los descansos. Nivel intermedio, descansas 30 después del 300, descansas 20 después del 200 y descansas 20 también después del 100. En cambio, en el nivel principiante podéis descansar 30 después de cada serie, asegurándoos de que podéis llegar a una velocidad elevada, una velocidad de aeróbico medio. Volúmenes totales, 3.600, se pueden hacer en una hora, 4.800, una hora y 20, una hora y media, y nivel experto, 6.200, te puedes ir de una hora y media, depende de tu velocidad, hasta casi 2 horas. Una vez presentado el entrenamiento, ahora lo que debes hacer es escoger tu nivel de dificultad. Si no sabes por dónde empezar, si no sabes cómo plantearlo, no dudes en contactar conmigo. Puedes contactarme en mi página web, entrenamientoaguasabiertas.com, o bien simplemente déjame comentarios en el canal. Espero que este segundo entrenamiento te haya gustado. Y si es así, por favor, dale un like, me vas a ayudar muchísimo. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito, comparte con tus amigos en las redes sociales y nada más, ponerse el bañador y al agua.